Antes hacía Ana Redondo un poco la imagen esa de los diputados de Vox, ¿no?, saliendo del hemiciclo cuando aprobamos, Ana, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género esta semana. Pero lo que va a pasar, gracias a esa ley de paridad, es que hasta incluso Vox, en las próximas elecciones, porque en la ley de paridad incorporamos una modificación de la ley electoral para que haya listas cremallera. Hasta Vox va a tener más diputadas en las próximas elecciones porque por ley va a tener que contar con más diputados. Bueno. Oye, se hace camino al andar, se hace camino al andar. Bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras, y gracias también a Ana por la presentación del acto, porque Ana, seguimos todos en redes y también en las apariciones que hace en los medios de comunicación. Es una periodista de fuertes convicciones progresistas, como todos sabemos, pero además una periodista que siempre, desde hace muchos años, se ha caracterizado por la lucha en favor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y por la causa feminista. Así que un aplauso para Ana por ese trabajo y por ese compromiso. Y gracias también a María. María ha dicho una cosa muy importante, ¿no?, y es la importancia de la cultura y del arte. Y creo que en este momento en el que en muchas ocasiones estamos más pendientes de TikTok que del arte, de la música, de ir al teatro, ir al cine o, en fin, estar con amigos y amigas pues disfrutando de la cultura y el arte en vivo, el poder disfrutar, aunque sea unos minutos, de la música en vivo, pues es de agradecer. Así que muchísimas gracias por esa canción y por tu compromiso feminista también y por tu compromiso con el arte. Decía antes Óscar una cosa que es muy cierta, ¿no?, y es que tenemos que celebrar, porque resulta paradójico. Vivimos en un mundo en el que efectivamente hay razones, argumentos para, en fin, pues para estar un poco bastante preocupados, ¿no? No solamente desde el punto de vista de los discursos, de los bulos, de la desinformación y el odio que se expande principalmente por las redes sociales, sino también por las guerras que estamos viendo en Ucrania, en Oriente Medio también, en Sudán, donde, por cierto, son siempre las mujeres y las niñas las que sufren con mayor virulencia e intensidad todos estos conflictos, ¿no? Pero encontramos esta situación paradójica en la que también en España, si uno mira en términos racionales y los datos, cómo va la evolución de España en contraste con otros muchos países de nuestro entorno, no hace falta irnos muy lejos, pues la verdad es que España va en una dirección muy buena, ¿no?, muy positiva desde el punto de vista de crecimiento económico, de conquista de derechos, de libertades. Y quizá, como bien decía antes Pilar, pues la política sea pacto, sea acuerdo, pero sobre todo la política es que las cosas sucedan. Venimos de una época, cuando estaba el presidente Rajoy como presidente del Gobierno de España, donde no sucedía nada. Bueno, sí sucedía. Era como, no, ahí no me meto, que es un lío. ¿Os acordáis con la igualdad salarial, no? Ahí no me meto, pero siempre con el lío, con todas estas cosas, al final lo que había era la consolidación de un status quo que era profundamente injusto, o injusta, en este caso, con las mujeres, ¿no? Todo eso se rompió con la moción de censura, con la formación del primer gobierno de coalición progresista, ahora el segundo gobierno de coalición progresista, y creo que lo que hay que celebrar es, por supuesto, como decía Pilar, la negociación, el acuerdo, el pacto, pero, sobre todo, lo importante es que las cosas sucedan, ¿no?, y que pasen cosas que, pues, en fin, resuelvan injusticias o aquellas cosas que no funcionan, ¿no? Y creo que en efecto, pues, esta segunda versión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la primera la firmamos estando nosotros en la oposición, pero sin recursos económicos. Hoy, pues efectivamente, con una dotación de 1.500 millones de euros para los próximos años, pues no solamente pone letras, sino también pone números, que siempre es importante para las políticas, el compromiso, ¿no?, de España con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y, sobre todo, hacerlo en un momento en el que efectivamente estamos viendo cómo, pues, no solamente poderes institucionales muy importantes en el mundo, sino también grandes empresas están diciendo que la igualdad y la diversidad son lastres, son frenos al crecimiento económico, la creación de empleo o la buena marcha de una empresa.
Y nosotros estamos demostrando desde España que todo eso es justo lo contrario, que las políticas de diversidad, que las políticas de igualdad no son solamente causas de derechos humanos, sino que también hasta incluso desde el punto de vista de la racionalidad económica es inteligente el apostar por la igualdad y la diversidad. Con lo cual, yo desde luego creo que teníamos que celebrar la renovación de este pacto y también el plantear algunas reflexiones que me gustaría haceros, ¿no? Yo creo que lo primero es eso, es celebrar que aquí en España, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, bueno, pues no estamos dando pasos atrás, estamos dando pasos adelante. Y yo creo que esto es lo más relevante, ¿no? Que celebramos que hay una inmensa mayoría de la sociedad, la hay, yo creo firmemente en que hay, por supuesto, una mayoría amplísima de mujeres y una mayoría amplia de jóvenes y de hombres que caminan del lado de las mujeres en la causa feminista. Lo hemos visto, yo recuerdo en el tren de la igualdad cuando estábamos en la oposición o también en las marchas en el 8 de marzo, no solamente había mujeres, había también muchos hombres acompañando a las asociaciones feministas por la causa de la igualdad. Bueno, pues tenemos que celebrar que hay una inmensa mayoría de la sociedad que entiende la violencia contra las mujeres como lo que realmente es, como un asunto de Estado. Esto es un asunto de Estado, esto es un asunto que nos concierne y nos interpela a todos y a todas las instituciones en primera instancia. Porque es evidente que no puede haber democracia, una democracia real, mientras haya mujeres que no sean libres y que no se sientan iguales. Así que en el capítulo de agradecimientos yo quiero, como ha hecho antes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, dar las gracias a nuestras diputadas, las del Grupo Parlamentario Socialista, por supuesto también a todas las diputadas y los diputados de los grupos parlamentarios que en la subcomisión pues, hoy han tejido acuerdos, han sudado la camiseta para sacar adelante este pacto de Estado que hoy celebramos, ¿no? También quiero dar las gracias a la ministra de Igualdad. ¿Dónde está Ana? Que no... se ha ido. Bueno, aquí está la secretaria de Estado, Aina Calvo, que también es fantástica, al frente del Ministerio, a todo el equipo del Ministerio de Igualdad, que lo estáis haciendo fantásticamente bien, a nuestra secretaria de Igualdad del Partido Socialista, nuestra querida Pilar Bernabé, que la verdad es que es un orgullo que sea nuestra compañera, yo de verdad la admiro. Y por supuesto, a las verdaderas protagonistas, que son las asociaciones feministas, ¿no? Que estáis aquí con nosotros y nosotras, muchísimas gracias. Gracias porque, bueno, como secretario general del Partido Socialista, creo que, bueno, pues aun habiéndolo compartido con otras muchas formaciones, principalmente formaciones de izquierdas, creo que, en fin, siempre todos los grandes avances en la carrera de la igualdad entre hombres y mujeres, en los derechos de las mujeres, pues han llevado, sin duda alguna, también las siglas del Partido Socialista, ¿no? Esa P de progreso, pues también es la P del Partido Socialista, ¿no? Y, por tanto, podemos reivindicar una vez más, con orgullo, que nuestra organización no solo está del lado correcto de la historia, que lo estamos. Esto es muy importante porque en los tiempos que vivimos, estar del lado correcto de la historia, ahí se queda. Otros podrán... Nosotros estamos del lado correcto de la historia y de estar del lado correcto de la historia es estar del lado de los derechos humanos. De los derechos humanos. El otro día en una reunión que tuvimos en Europa, hubo un líder que no puedo tampoco decir su nombre, ¿no? por no traicionar la confianza, que decía, bueno, sí, pero dicen, pero luego no hacen, ¿no? O sea, se dicen cosas, ¿no? Pero luego no se llevan a efecto, como un poco para salvar. Digo, bueno, es que hay mucha gente que simplemente con que se diga ya sufren, ya se sienten vulnerables, ya se sienten frágiles. Por tanto, cuidemos también las palabras, las expresiones y no demos por hecho pues, que una operación inmobiliaria, aunque no se lleve a cabo en Gaza, con eso significa que no han hecho daño ya, simplemente con especular con ello, porque hay muchas personas que sufren, hay muchas personas que se sienten muy vulnerables, que son frágiles y cuando escuchan ese tipo de cosas, como han vivido ya también el horror, pues evidentemente sienten miedo, ¿no? Y eso es lo que tenemos entre todos digamos que extirpar, ¿no? Y que abonar la esperanza. Pero bueno, me he ido por los cerros de Úbeda. Yo lo que quería decir es que tenemos que reivindicar, ¿no? Que estamos del lado correcto de la historia, que no ha sido un camino fácil
Y que ese camino fácil, por cierto, también las compañeras lo han vivido en el Partido Socialista. Yo recuerdo a Matilde Fernández cuando decía, bueno, yo era la única ministra, no sé si decía la única ministra, pero de las pocas compañeras que había, ¿no?, en los primeros gobiernos socialistas de la democracia, y en cambio hoy, pues efectivamente, pues tenemos 3 grandes vicepresidentas, ¿no? María Jesús Montero efectivamente es vicesecretaria general del Partido Socialista, vicepresidenta del Gobierno, secretaria general del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, próxima presidenta de la Junta de Andalucía, pero... Yo he aprendido en estos años de gobierno que el verdadero gobierno de coalición es el de todos los ministros con el Ministerio de Hacienda. Pero bueno, tenemos una gran ministra de Hacienda que hace cosas tan fantásticas como que, bueno, pues le dice a las comunidades autónomas, oye, que te quito algo de la deuda, y las del PP te dicen que no. Pero bueno. Esa es la política de adultos o para adultos que decía Feijóo, ¿no? Es impresionante. Impresionante. Bueno, yo creo que fuisteis vosotras, compañeras, ¿no?, las que durante décadas alzasteis la voz para decirnos que el feminismo, pues, no es un anexo. Yo creo que esto es muy importante, ¿no?, lo que ha dicho antes María Jesús, ¿no?, que el feminismo no es un anexo más de un catálogo de derechos por los que luchamos los socialistas, sino que el feminismo es una forma de ver y de entender la sociedad, la vida, y que, por tanto, debe atravesar transversalmente todas las políticas públicas que ponemos en marcha, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista, desde el Gobierno de España, ¿verdad, María Jesús?, hemos hecho mucho. Antes tú has mencionado esas políticas. Podríamos decir otras muchas. Yo siempre recuerdo que cuando empezamos a definir los fondos de recuperación, siempre dijimos que había 4 políticas transversales y una de ellas era la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no?, junto con la cohesión social, la cohesión territorial y también la transición ecológica y la transformación digital, ¿no? Por tanto, es una forma de ver y de entender el mundo. El feminismo trae consigo mejores niveles de igualdad, de libertad, de bienestar, como he dicho antes. En definitiva, cuando el feminismo llega a un lugar, lo que hace es mejorarlo, lo mejora. Lo hace cuando llega a una casa, lo hace cuando llega a un aula, lo hace cuando se incorpora en un algoritmo para evitar los sesgos, también en los consejos de administración de las empresas, que yo creo que se va a dar un salto muy importante, ¿verdad, ministra, vicepresidenta, o la ministra Ana Redondo, que impulsó esta ley? Claro, todos estos, a mí me recuerda mucho esto del mérito. No, es que es el mérito, no la cuota. ¿No? Es un poco como pasa con lo de las políticas públicas en educación pública, ¿no?, la universidad pública. Bueno, claro, pero para que haya mérito tendrá que haber igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, para que haya... Claro, entonces, para que haya igualdad de oportunidades, pues tendrá que haber en el ámbito de las empresas y de la política, pues tendrá que haber cuotas, ¿no? Antes hacía Ana Redondo un poco la imagen esa de los diputados de Vox, ¿no?, saliendo del hemiciclo cuando aprobamos, Ana, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género esta semana. Pero lo que va a pasar, gracias a esa ley de paridad, es que hasta incluso Vox, en las próximas elecciones, porque en la ley de paridad incorporamos una modificación de la ley electoral para que haya listas cremallera. Hasta Vox va a tener más diputadas en las próximas elecciones porque por ley va a tener que contar con más diputados. Bueno. Oye, se hace camino al andar, ¿no? Bueno, yo creo que no es que el feminismo haya hecho mejor al PSOE, que también. Es que el PSOE se ha hecho mejor cuando abrazó con todas sus fuerzas la causa feminista. Esto creo que es muy importante. Se ha hecho referencia a José Luis Rodríguez Zapatero y la ley de violencia que se aprobó hace 20 años, una ley que lo cambió todo, hace 2 décadas, y que ha servido para lo más importante, que es salvar vidas, proteger la vida de nuestras conciudadanas y también de
de mucha gente que ha sufrido de manera directa o indirecta la violencia. Aquella ley, yo creo que dio esperanza a miles de mujeres en nuestro país. Es una ley que, como he dicho antes, que lo cambió todo, y sencillamente lo hizo porque esas mujeres sintieron que no estaban solas, ¿no? Que había todo un país detrás dispuesto a poner a su disposición todos los instrumentos del Estado de Derecho, que son muchos, para protegerlas. Y lo hicimos y lo hacemos día a día con un arma muy poderosa, que son las palabras que inscribimos en el Boletín Oficial del Estado para cambiar la vida de la gente, ¿no? Palabras que se plasman en juzgados especializados, en centros de atención a víctimas de violencia machista, palabras que cristalizan en más formación para operadores jurídicos, que hace falta, hace falta. Palabras, en definitiva, que transforman en hechos y que en España siempre han recorrido una misma dirección, pero que en otros países de nuestro entorno son muy cuestionadas, son retorcidas y manipuladas, ¿no? Fijaos lo que está pasando, por ejemplo, en un país hermano como es Argentina, en la involución que se está haciendo con la violencia, ¿no? Y como decía antes Óscar, el ministro tiene toda la razón, ¿no? Al final, pues se juega con las palabras, se manipula con las palabras. No se habla ya de violencia de género por parte de ellos, se habla de violencia intrafamiliar, ¿no? Ocultando que, bueno, pues tras esa fórmula, el machismo estructural lo que hace es, bueno, pues esconderse y esconder en consecuencia la raíz de esta violencia, ¿no? Puede parecer algo menor, pero no lo es, porque la manera en la que nombramos las cosas determina cómo estamos dispuestos a actuar frente a ellas, ¿no? Por eso conviene recordar hoy lo obvio, y es bastante sorprendente, pero debemos hacerlo y debemos además ser muy insistentes en ello, ¿no? No muere una mujer, a una mujer la asesinan, ¿eh? No es un calentón, es una agresión. Y no es un divorcio duro, como dijo el jefe de la oposición, es violencia machista la que hizo. Y, por tanto, la lucha contra la violencia de género no es una lucha de las mujeres contra los hombres, es una lucha de mujeres y de hombres por la dignidad del género humano. Yo creo que esta es siempre lo que tenemos que tener en mente, ¿no? Bueno, nos enfrentamos a un enemigo tenaz y perverso que es el machismo. Creo que si algo nos está enseñando este momento de la historia es que ningún avance está tallado en piedra. Y leía hoy en los medios de comunicación que la ultraderecha en España está emprendiendo una batalla feroz en los ayuntamientos con iniciativas contra todo el colectivo de la diversidad, del LGTBIQ. A mí me parece todo eso peligroso, en donde también tenemos que estar nosotros presentes. Bueno, este pacto, en todo caso, incluye, como se ha dicho, más de 160 medidas, un 50% más de dotación económica, comprometiendo nada más y nada menos que 1.500 millones de euros durante los próximos 5 años. La violencia vicaria, la violencia económica, que se ha dicho, la violencia digital, que nos preocupa y mucho. Fijaos que en la violencia digital, no sé si muchos de vosotros conocéis, yo no lo conocía, por ejemplo, lo que significa el comentario este de las 4 letras cuando se lo escriben a una mujer en redes sociales. Bueno, no es muy sofisticado, o sea, lo de las 4 letras, si no lo sabéis, quizás tengáis hijas adolescentes, en fin, sobrinas, mujeres jóvenes que lo han sufrido, ¿no? Otros, como es mi caso, no lo habréis oído recientemente. Yo he empezado a escucharlo porque efectivamente es lo que quiero compartir con vosotros y vosotras, pero la realidad es que hay nuevos códigos y nuevos lenguajes para expresar el machismo de siempre, ¿no? Antes Óscar, el ministro, hacía una referencia, pero también el mismo insulto misógino que tantas mujeres han tenido que escuchar en algún momento dado de su vida por la forma de vestir que tienen, de bailar o de vivir como quieran, es lo que ahora mismo se esconde detrás de esa expresión de las 4 letras que se utilizan en las redes sociales, ¿no? Porque detrás de esos comentarios, detrás de esa alusión a las 4 letras, lo que se esconde es la misma inseguridad que ha acompañado a algunos hombres pues 4 décadas o 4 siglos, ¿no? La que les produce la libertad de las mujeres.
Y yo creo que las redes sociales no pueden ser ni el Far West ni el salvaje oeste en el que campen libremente machistas y acosadores. Ahí tenemos que hacer un trabajo extraordinario desde el punto de vista de los poderes públicos, y yo, desde luego, quiero que sepáis que estoy comprometido 100% en esta causa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y europeo, ¿no? Y yo creo que desde Europa podemos también decir mucho y hacer más aún para luchar contra este odio que se expande en las redes sociales, y decirle a la gente joven que lo moderno, que lo contemporáneo, no es ser machista, sino es ser feminista, es apostar y creer y trabajar por la sostenibilidad, por la paz, por el multilateralismo, en definitiva, por todo lo que hoy nos convoca, ¿no? Porque el único silencio al que aspiramos es al que suponga no abrir telediarios ni grandes cabeceras con un nuevo asesinato, ¿no? Al final estamos hablando de que es una cifra absolutamente terrible, asciende a 1.296 las víctimas desde el año 2003, que es el año que tenemos, digamos, a partir del año que tenemos números oficiales. Estamos hablando de 1.296 personas, mujeres asesinadas, una cifra escalofriante que refleja pues una herida abierta para nuestra democracia, porque cada mujer asesinada, cada mujer que sufre violencia es una derrota de la democracia, y así tenemos que vivirlo y así tenemos que reaccionar frente a ella. Ahora, a unos días de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, creo que reafirmar, como estamos reafirmando hoy aquí, desde el Partido Socialista, ¿no?, nuestro compromiso como organización política para seguir al pie del cañón en la lucha feminista me parece fundamental. Y que estas siglas, las del PSOE, que incorporan en sus estatutos, lo hicimos hace 2 congresos, con orgullo la palabra feminismo, hicimos una modificación de los estatutos para definirnos como partido feminista, pues siempre será pues, el partido de la vanguardia en la lucha contra la violencia de género y por la igualdad plena. Pondremos todos los medios que sean necesarios, 1.500 millones de euros, creo que es un compromiso muy potente en favor de esta causa. Vamos a liderar como siempre lo hemos hecho, nos vamos a dejar la piel en cada ley, en cada decreto, en cada presupuesto para seguir combatiendo esta infamia. Ahora tenemos la tarea, efectivamente, diputadas, a las Cortes Generales también se lo digo, pero en primera persona al Gobierno de España, como bien ha dicho antes la ministra de Igualdad. Ahora tenemos que traducir todo este pacto de Estado en modificaciones legislativas, tanto de la Ley de Violencia de Género como otras leyes, tanto del Código Civil como otro tipo de regulaciones que tenemos pendientes modificar para adaptarlas a este nuevo pacto de Estado, para que, en definitiva, como he dicho antes, sigamos combatiendo esta infamia y la podamos extirpar. Vamos a poner todos los medios, compañeras, compañeros, que hagan falta para seguir avanzando hacia el país feminista que queremos ser. Seremos un baluarte contra cualquier retroceso y una inspiración para quienes hoy miran desde fuera a España con esperanza. Y yo creo que eso también pues es motivo de orgullo y de celebración hoy también en este pequeño salón de Ramón Rubial, porque es verdad que nos miran y nos miran con mucha esperanza, con mucha inspiración y también tengo que decíroslo con muchísima envidia, ¿no? Así que hagamos realidad esa España orgullosamente feminista. Gracias de nuevo a las asociaciones, al Gobierno de España, a las ministras y ministros implicados y, por supuesto, también a la Comisión Ejecutiva Federal y a las diputadas del Grupo Parlamentario Socialista. Permitidme que hoy al menos haga patria del Partido Socialista y de las diputadas que tenemos, porque, de verdad, la política es pacto, sin duda alguna. Nosotros somos un gobierno en minoría parlamentaria, o sea que, en fin, estamos obligados a ello. Pero la política también es que las cosas pasen, que sucedan. Y eso, al final, nos corresponde a nosotros, a los progresistas y singularmente al Partido Socialista Obrero Español. Gracias.